bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de Dios y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, en el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Oiga lo que dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniéramos todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como en la tierra. En Él, asimismo, participemos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que lo hace según el designio de su voluntad. Ustedes están entendiendo eso. Dios nos escogió, nos adoptó, nos hizo llamar sus hijos. ¿Cómo no podemos darle gracias a Dios? ¿Cómo no podemos pararnos y empezar a darle gracias a Dios por todo lo que hizo por nosotros, por todo lo que Él permitió que por medio de su muerte fuéramos hijos de Dios también? Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, vamos a adorarle, a glorificarle, a decirle: Señor, yo te amo, yo te alabo, yo te bendigo, Padre Celestial. Oh Espíritu Santo, estoy más que agradecida, Señor, porque tú, Señor, me escogiste a mí, Señor, de lo vil del mundo, Padre Celestial, tú me escogiste. Oh Espíritu Santo, para que te adoraras, para que te glorificara, Señor. Por eso en este momento, Señor, yo quiero elevar mis oraciones, elevar mis alabanzas, Señor Jesús, un olor que sea un olor grato para ti, Padre Celestial. Santo eres mi Cristo, mi alma te bendice, Señor. Gracias, Rey, aleluya. Es para ti, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad.
por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Aleluya, santo eres, Señor. Tu fidelidad es suficiente, Cristo. Es más que suficiente, aleluya. Él siempre está ahí, aleluya. Nuestro Dios es un Dios fiel y justo. Él siempre cumple sus promesas, aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te bendice, Rey, aleluya. Gloria sea al Señor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir.
digno, solo tú eres Dios, tú eres Señor, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande es. Aleluya. La gloria es para ti. El único digno eres tú, soberano Rey. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Números capítulo 9, versículo 15. Cuando Dios dirige a su pueblo. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tiene como título La nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Repite el 23, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son fieles, son verdaderas, son benditas. Habla a nuestras vidas, Señor. Dirígenos, guíanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Dios dirige a su pueblo, el pueblo de Israel aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer, había salido de la tierra de Egipto y se había adentrado en el desierto. Éxodo
capítulo 13 nos dice a nosotros, alabado sea el nombre de Jesús, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no fue Moisés, sino que Dios decidió no llevarlos a ellos por el camino de la tierra de los filisteos, sino que dice la Biblia que Dios los llevó a rodear toda esa tierra. Entonces, desde el momento que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, era un pueblo que estaba siendo guiado por Dios mismo. Era un pueblo que seguía las ordenanzas de Jehová. Y se les había revelado desde el momento de salir de la tierra de Egipto a través de una columna de nube durante el día para que tuvieran sombra y una columna de fuego durante la noche para que tuvieran luz. Aquí, luego de erigido el tabernáculo de reunión que ocurrió después de pasado en el segundo año en el que el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, 2 años caminando por el desierto, el pueblo erige el tabernáculo de reunión y Dios se les revela al pueblo de Israel de una forma que para ellos era conocida. Dios habla al ser humano hoy y Dios quiere dirigir a su pueblo. Cuando Dios lo hace, Dios se nos revela a nosotros siempre de una manera que nosotros conozcamos. El pastor hablaba de una persona que tuvo una experiencia con el Señor, que vivía en el mundo árabe y Dios se les reveló a través de un sueño. A otras personas Dios les habla a través de una profecía dada por otra persona. A otros Dios les revela a través de un amigo. A otros Dios se les revela a través de un mensaje. A otros Dios se les revela en la intimidad de la oración. Pero lo primero que nosotros tenemos que saber que Dios cuando habla, lo habla de una manera clara. Dios se dirige a su pueblo de una manera clara y de una manera que el pueblo esté en capacidad de entenderlo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber que Dios habla y cómo Dios habla. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios en nuestro caminar. Y a medida que nosotros vayamos conociendo más al Señor, vamos a poder saber cómo Dios habla y cómo Dios no habla. Vamos a saber que las palabras que salen de la boca de Dios siempre están en consonancia con su carácter, siempre están en consonancia con su santidad, con lo que Dios nos ha dicho y nos ha revelado en su palabra. Aquí, en la travesía por el desierto, nosotros vemos que Dios se le revela al pueblo de Israel en el tabernáculo de reunión como Él solía hacerlo en los años previos, desde que salieron de la tierra de Egipto. Columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. Dios se les reveló a ellos de una manera sobrenatural. Pero no quiere decir que Dios, para dirigir a su pueblo en el día de hoy, lo tenga que hacer de una manera sobrenatural. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos. A través de la creación Dios nos habla. A través de la oración Dios nos habla. La Biblia nos dice a nosotros que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, las cosas que para nosotros son grandes e incomprensibles, Dios nos las revela a través de cosas tangibles, a través de la creación, a través de su bondad. Lo segundo que vemos aquí en este pasaje es que la dirección de Dios para con el pueblo de Israel era continua. No era ocasional. No era simplemente cuando el pueblo de Israel entendía que la necesitaba o cuando el pueblo de Israel se encontraba en aprietos. Todos los días al levantarse por la mañana, ahí estaba esa columna de nube. Y cada vez que el sol se ponía, ahí estaba la columna de fuego. El versículo 16 nos dice a nosotros que así era continuamente. Dios dirigía a su pueblo continuamente, de día
y de noche. ¿Con qué frecuencia nos dejamos nosotros dirigir por el Señor hoy en día? ¿Con qué frecuencia nosotros procuramos la dirección del Señor? ¿Para qué cosas nosotros procuramos la dirección del Señor? A veces nosotros entendemos equivocadamente que a Dios nada más nosotros debemos consultar para los asuntos importantes de nuestra vida, o aquellos que nosotros consideramos importantes o muy relevantes en nuestra vida. Que a Dios no debemos molestarlo con cosas sencillas y banales. Que para algo Dios nos dio a nosotros 2 brazos para trabajar y 2 pies para nosotros caminar, por ejemplo. Entonces, si nos llega un problema o una situación que nosotros no sabemos cómo resolverla, o que su solución escapa a nuestro alcance, ahí estamos buscando la dirección del Señor. Señor, mira este problema, yo no puedo con eso, Señor, yo descanso en ti y yo lo pongo en tus manos. Y eso no está mal. Ahora, para la cotidianidad nosotros también buscamos la dirección del Señor. Cuando se nos presenta a nosotros la oportunidad de hacer un negocio que está al alcance de nuestras manos, le pedimos a Dios la dirección. Señor, ¿es tu voluntad que yo me involucre en ese negocio o lo dejo pasar? Parece bueno, Señor, pero ¿tú quieres que yo me involucre ahí? Para la cotidianidad, Señor, ¿es esta la persona, la muchacha o el muchacho que tú tienes pensado para mí, para yo pasar mis días, para yo unirme en matrimonio? ¿Es esa tu voluntad, Señor? ¿Es eso lo que tú quieres? Señor, me quiero mudar. Señor, mira esta casa, está a buen precio, está en este lugar. ¿Es tu voluntad, Señor? Para el negocio que emprendamos, para las oportunidades laborales que se nos presenten. ¿Querrá Dios dirigir nuestra vida en todo o querrá Dios solamente que lo consultemos para aquellas cosas que nosotros no podemos resolver? La Biblia nos dice aquí que la dirección del Señor era continua. Pudieran haberse levantado voces ahí en el pueblo de Israel que dijeran, pero es que para nosotros movernos y avanzar no necesitamos tanto pedir la dirección del Señor. Para eso Dios designó a Moisés, que Moisés diga y que arranquemos por ahí. Tracemos un plan y vayamos por ahí a caminar. Y cuando Dios diga otra cosa, bueno, pues que nos lo revele. Pues al parecer no era así. Al parecer, tanto Moisés como líder, como el pueblo de Dios, acampaban al mandato de Jehová y arrancaban a caminar al mandato de Jehová. Tan sencillo era la situación que ellos habían podido trazar una ruta. Nos vamos por aquí, por el camino derecho, doblamos a la esquina y otra vez derecho hacia el fondo. Acampamos de noche y nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana y arrancamos a caminar. Recorremos 40 kilómetros diarios y así en cuestión de 2 semanas, 3 semanas, un mes, 45 días llegamos a nuestro destino. Pero eso no era lo que Dios tenía pensado para el pueblo de Israel, al parecer. Así la presencia del Señor dirigía continuamente a este pueblo de Israel que se encontraba en el desierto y en formación. Dios quiere dirigirnos a nosotros continuamente. Dios nos ama y Dios no se molesta cuando nosotros vamos ante su presencia a consultarle a Dios los aspectos de nuestra vida. Y por eso muchas veces nosotros nos enfrascamos en problemas. Quizás si nosotros le pidiéramos dirección al Señor más continuamente, entonces llegaran menos problemas de aquellos que escapan al alcance de nuestra mano y ahí entonces recurrimos a Dios. Aprendamos a buscar a Dios en todas las facetas de nuestra vida. Aún en aquella en la que nosotros nos pensamos autosuficientes. Aún en aquella cosa en la que nosotros entendemos que somos lo suficientemente inteligentes para tomar una buena decisión, consultemos a Dios.
Porque muchas veces nuestras buenas decisiones no están alineadas con los planes que Dios tiene para nosotros. Y saben que si nuestras decisiones no se alinean a los planes que Dios tiene para con nosotros, no son buenas decisiones. Aunque nosotros la veamos así. La Biblia nos dice a nosotros que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay veces que nosotros pensamos que una oportunidad laboral es la oportunidad de nuestras vidas para nosotros cambiar de posición. Cambiar de posición, mejorar las condiciones de nuestra familia, de nuestro entorno. Eso fue una bendición que Dios me mandó, decimos muchas veces. Pero a veces resulta que no. Porque si ese trabajo o ese negocio lo que va a hacer es alejarnos a nosotros de Dios, entonces no nos conviene. No nos conviene, aunque nos genere riqueza material, nos va a empobrecer espiritualmente. Hay veces que hasta la carrera que nosotros queremos estudiar y que nos gusta estudiar pudiera ser una buena elección desde el punto de vista humano. Pero ¿y si Dios desea usarnos a nosotros en otra cosa? ¿Cuántas personas toman una decisión equivocada con relación a la carrera que desean estudiar? Porque la toman basados en premisas que son pasajeras. La medicina deja mucho dinero. Entonces a veces elegimos una profesión porque deja mucho dinero. O elegimos una profesión porque mi papá o mi mamá estudiaron eso. O a veces elegimos una profesión porque entendemos que es más fácil. O porque entendemos que somos buenos en eso. Y puede ser que sí que lo seamos. Pero le preguntamos a Dios eso. Consultamos a Dios si es en eso que Dios nos quiere servir. Consultamos a Dios si los planes que Él tiene para nosotros es estudiar una carrera universitaria o dedicarnos completamente a su obra. El pueblo de Israel continuamente en el desierto estaba buscando la dirección de Dios. Moisés era el primero que no se atrevía a contradecir lo que Dios decía. En un momento le dijo Moisés al Señor: bueno, si tu presencia no ha de ir con nosotros, déjanos aquí mejor. No nos saque de aquí, aquí nos quedamos y aquí hacemos nuestras vidas. Porque yo no voy a dar un paso que tú no seas quien lo dirijas. Eso lo decía el líder del pueblo. Aquella persona que debería tener el ímpetu de lograr la misión. Él decía: yo voy a lograr la misión cuando tú digas que debe lograrse. Continuamente buscaba el pueblo de Israel la presencia del Señor, la dirección del Señor. ¿Con qué frecuencia lo hacemos nosotros? Eso es una pregunta que nosotros deberíamos meditar en ella todos los días. Pero también nosotros vemos que Dios nos revela su dirección paso a paso. A veces en nosotros existe un interés genuino por saber qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuántas incertidumbres nosotros quitaremos de nuestras vidas si nosotros supiéramos lo que va a pasar en nuestro futuro? Pero ¿saben qué? No es así. ¿O alguno de nosotros sabe lo que va a pasar en el futuro, salvo lo que Dios ya nos reveló en su palabra? Que Él viene y que nos va a rescatar, pero el cuándo no lo sabemos. En el interín no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Así mismo se encontraba el pueblo de Israel. Allá en el desierto, el pueblo de Israel podía estarse tranquilo ahí y podía llegar a la mañana en un sitio. Eran nómadas, hermano, Estaban en su segundo o tercer año en un desierto. ¿Usted sabe lo que es pasar 3 años en un desierto? No hay mucha sombra, hay mucho sol, hay mucha arena, mucho polvo, poca agua. Eso es un desierto. Poca comida, eso es un desierto. Pocos paisajes bonitos de montañas verdes y frondosas y ríos destilando agua.
Eso no está en un desierto. Y usted estaba con un pueblo de 3 millones de personas, más o menos, 2 o 3 millones de personas, cada uno con su bulto al hombro. Y llegaban a un sitio en la mañana, Rafael, abrían su tienda, la atendían, se tiraban a descansar y en la noche la nube se levantaba y el Señor le decía, recojan que nos vamos de nuevo. Recojan. ¿Y qué hacían la gente? Salir. Envolvían su tienda, se le echaban al hombro y vamos a caminar de noche, porque la nube se paró y arrancó a caminar. Pero a veces usted llegaba en un lugar donde había mucho sol, poca agua, mucho calor, esa brisa que le quema a usted en la frente, y usted duraba ahí 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pasaban meses y el pueblo intentando llegar a lo que Dios le había dicho, que era una tierra prometida, que fluye leche y miel. No estaban en un resort de Punta Cana, no tenían un buffet a las 12, vamos a comer, no. Comían maná del cielo. Lo que caía en la mañana usted lo recogía, usted lo tostaba, usted hacía pan y eso era lo que usted se comía en la mañana, en la tarde y en la noche. Con el agua medida, porque no había muchas fuentes de aguas. Se bañaba cuando podía. Usted no podía ir a la tienda a comprar otra ropa. Era la ropa que usted tenía. Y cuando esa nube se posaba ahí meses o 1 año, nos dice la Biblia que el pueblo de Israel se quedaba 1 año esperando. Ellos no sabían cuándo se iba a mover esa nube. Ellos no sabían dónde iban a estar en los próximos 30 días. Ellos no sabían si tenían que caminar de noche. Ni Moisés ni los israelitas controlaban el cronograma que había que ejecutarse ahí. Ellos solamente sabían y estaban atentos a lo que Dios les decía. Ellos no sabían lo que la nube iba a hacer de un momento a otro. Probablemente cuando ellos tuvieran 2, 3, 4 meses, ellos dijeron, bueno, déjame acomodarme un chin más porque aquí como que vamos a durar mucho tiempo. Usted hace la tiendita un poquito más cómoda, se pone a trabajar todo el día, la muda quizá a una zona donde el sol a las 3 de la tarde le dé menos, o la voltea de espalda para que el sol no le dé en la puerta de la tienda, y ahí cuando usted terminó de trabajar, se levanta la nube. Nos vamos. Nos vamos. Y a veces a nosotros nos gustaría tener control de la situación. Tampoco sabíamos a dónde la nube los iba a dirigir. Ellos no sabían si iban para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. Ellos se levantaban y para donde la nube cogiera, para ahí iban ellos. Es fácil ustedes dejarse dirigir así. No comienza a veces la preocupación y decir, no, pero es que estamos dando vueltas en círculo. Aquí no era que estábamos el mes pasado. ¿Y cuándo es que vamos a llegar? Tenemos 3 años en este desierto. 3 años en el desierto. Salimos de Egipto y no hemos visto todavía la tierra que fluye leche y miel. Y a veces, como en todo desierto, el poco pasto que había escaseaba y habían animales que había que mantener. Había ganado que había que mantener y niños que mantener. Pero ¿saben qué? El itinerario no lo conocían. Ellos se movían al calendario que Dios dijera. ¿Qué pasaría si Dios nos pone a nosotros en esa situación? En el día de hoy. Queremos dejarnos dirigir por Dios, pero bajo nuestros términos, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más fácil que en el desierto, Señor.
Porque yo tengo planes. Yo me levanto todos los días a trabajar a las 8 de la mañana y regreso a las 6 de la tarde. Ya después de ahí, tú me dices, Señor, y yo soy todo tuyo. Pero de 8 a 5 yo tengo compromisos en el trabajo. ¿Qué pasaría si el Señor cambia de planes y nos dice a nosotros a las 9 de la mañana hay que moverse de aquí? Qué difícil, porque nosotros programamos nuestra vida de una determinada forma. Y cuando la dirección de Dios va en un sentido contrario, entonces nos encontramos en una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la dirección de Dios o seguimos con la rutina que tenemos? Porque todo va bien siempre y cuando la dirección de Dios para nuestra vida nos lleve en la misma ruta por la que nosotros vamos ahora mismo. Pero ¿qué pasa si la dirección de Dios nos mueve a nosotros a un lugar diferente, a cambiar de rumbo con relación al caminar de nosotros diariamente? ¿Qué pasa si la dirección de Dios, qué pasará en nuestras vidas cuando la dirección de Dios nos lleve a nosotros a un rumbo diferente del que nosotros hemos programado durante todo este año, por decir algo? ¿Qué pasa? Porque usted hace planes con su familia, se muda en un entorno y dice, encontré un sitio después de mucho tiempo, salí de un lugar difícil y llego aquí, quiero estar cómodo con mi familia. Me gustaría encontrar una iglesia donde congregarme, asistir, estar tranquilo, disfrutar de la compañía de los hermanos y de mi familia. Y cuando llegue ese momento, Dios lo mueve a usted para otro lugar. Te quiero en otro sitio. Quiero que vayas a Marruecos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya es una molestia para nosotros cuando Dios quiere dirigirnos a nosotros en esos términos? Porque siempre y cuando tú me mandes a hacer algo, Señor, en el mismo entorno donde yo me acabo de mudar, todo está bien. Pero ¿y si es en otro sitio que Dios tú me quieres aquí? ¿Qué pasa? ¿Seremos tan dóciles para dirigirnos o para dejarnos dirigir por Dios cuando Dios se nos revela paso a paso? O empezamos a pelear con Dios. No es que tú tenías que decírmelo antes de yo pagar los depósitos, Señor, porque ahora sí estoy difícil. Y tú me lo hubieras dicho un mes antes, no hay problema. Pero ya yo hasta los depósitos de la casa di y pinté. Los plazos de Dios nos revelan a veces paso a paso, de manera paulatina. Su dirección ocurre muchas veces como la nube. ¿Cuándo se va a mover la nube? Moisés, pregúntale al Señor cuándo se va a mover la nube, a ver si muevo la tienda o no la muevo, porque si nos vamos a ir mañana, yo no desarmo la tienda y la vuelvo a armar, me ahorro ese trabajo. ¿Y qué iba a decirle Moisés al pueblo? Le pregunté y no me dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué procuraba Dios con eso? ¿Procuraba incomodar al pueblo? ¿Procuraba probar el límite de su paciencia? ¿O procuraba enseñarles al pueblo que estamos aquí de paso? Que todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra es pasajero y que las cosas importantes, las que nosotros tenemos que prestarle mucha atención, son las cosas del cielo. ¿Qué es lo más importante para nuestras vidas? Recuerden que el pueblo de Israel se encontraba en un desierto y estaba siendo formado como nación. Ellos salieron de Egipto y salieron siendo una familia grande. Y aquí en el desierto se estaban consolidando como nación. Y más que eso, se estaban consolidando como pueblo de Dios. Y tenían que aprender a depender de Dios. Tenían que aprender a dejarse dirigir por Dios. Tenían que aprender que si iban a ser pueblo de Dios, el Señor es Dios. Y quien traza la agenda es Dios. Y muchas veces las lecciones de Dios cuestan. El pueblo de Israel no iba
ni rápido ni despacio. Iban al tiempo de Dios. ¿Qué tiempo le tomó la travesía en el desierto? 40 años. ¿Fue un fracaso para el pueblo de Israel esos 40 años? No. Porque ellos salieron de Egipto cuando Dios lo dijo y entraron en Canaán cuando Dios lo quiso. No siempre el destino es lo principal. No siempre el final de nuestras vidas es el objetivo. Hay veces que el viaje, la travesía, lo que está en el medio es tan importante como el objetivo. ¿Le fue de provecho al pueblo de Israel esa travesía en el desierto? Le fue de provecho al pueblo de Israel esa travesía en el desierto. Y aquellos que no aprendieron la lección se quedaron en el desierto. La generación que no aprendió y no entendió lo que Dios quería hacer, se quedó en el desierto. No entró en la tierra prometida. Ahora, el pueblo que entró a la tierra prometida era un pueblo que conocía a Dios. Con errores, con defectos, con sus flaquezas, con sus fallas, pero era un pueblo que conocía a Dios. Era un pueblo que, cuando Dios decía nos paramos, se quedaba ahí tranquilo. Y era un pueblo que cuando Dios decía nos movemos, recogemos. ¿Qué pasa? Alabado sea el nombre de Jesús. A veces nosotros nos encontramos afanados por lograr una meta en nuestras vidas. Este mundo nos lleva a nosotros a la carrera. Tienes que estudiar y tienes que graduarte a los 17, 18 años, tienes que salir del colegio. Y después de ahí vas para la universidad y tienes que hacer tu profesión. Y ya a los 22, 23, 24 tienes que trabajar. Tienes que trabajar, tienes que independizarte. A los 25 tienes que tener una familia, tienes que ver buscando porque ya son 25. ¿Y cuándo te vas a graduar? También nos trazamos metas y tienes 30, 35, 40 años, comienza a buscar tu casa. Ya tú vas para 30 y no tienes carro todavía, comienza a buscar tu carro. Este mundo, esta sociedad nos mide a nosotros por unas determinadas metas que ellos se han autoimpuesto para medir el éxito o el fracaso de nosotros. De todos. De todos. ¿Y qué pasa cuando los planes de Dios son diferentes? A veces vamos muy rápido porque queremos alcanzar todo en el tiempo en el que nosotros nos los hemos propuesto. Saben que lo mejor es usted hacer las cosas en el tiempo que Dios lo tiene pensado para su vida. ¿Qué es lo que Dios tiene pensado para mí? ¿Dónde Dios me quiere a mí cuando yo tenga 30 años? Dirígeme, Señor, hacia donde tú quieres que yo llegue y vamos a tomar los pasos desde ahora que tengo 20 para que cuando llegue 30 yo sea un siervo que te haya agradado. ¿Dónde está la dirección del Señor para esas metas que nosotros nos ponemos en la vida? ¿Cuándo vamos a procurar la dirección del Señor para todas esas cosas que nosotros consideramos importantes? Y muchas de ellas las son, no dejan de serlo. Pero hemos buscado la dirección del Señor para todas esas cosas. Por último, vemos aquí que hay lecciones que requieren tiempo. La dirección de Dios implica que muchas veces nosotros tengamos que esperar. Y esperar es una parte difícil para nosotros en el proceso. Es una parte difícil. Deuteronomio capítulo 8 nos dice a nosotros, cuando el pueblo de Israel ya estaba próximo a entrar a la tierra prometida, Moisés le hizo saber al pueblo lo siguiente: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto.
¿Cuántos años habían durado en el desierto? 40 años. Desde el año 1, la nube había estado ahí durante el día y la columna de fuego había estado ahí durante la noche. Y haberle hecho caso a esa nube, le tomó a ellos 40 años llegar al lugar que Dios le había prometido. Y después de esos 40 años, dice Moisés que Dios lo hizo para afligirte. Dios lo hizo para probarte. Dios lo hizo para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y ahí el pueblo hubiera dicho, Señor, tú me lo hubieras preguntado y yo te lo hubiera dicho. Pero teníamos que pasar 40 años para eso. Sí, esa fue la decisión de Dios. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. No fue la misma experiencia del pueblo de Israel que vivió esos 40 años en el desierto a la experiencia de alguien que simplemente escuchó años después lo que Dios había hecho por ese pueblo en el desierto. No es lo mismo vivir nosotros bajo la dirección de Dios a que alguien nos cuente a nosotros cómo es vivir bajo la dirección de Dios. No es lo mismo. Vivir bajo la dirección de Dios implica muchas veces nosotros emplear grandes sumas de fe, poner en ejercicio nuestra fe. Porque mientras ellos estuvieron allá en el desierto, aquel que tenía fuerza para sembrar y para producir para su familia y para vender, esas fuerzas le servían de nada. Porque ahí en ese desierto lo que usted sembraba se iba a morir. Y si lo que sembraba se daba, usted tenía que moverse y dejarlo ahí. Ahí las fuerzas físicas servían de poco. Usted tenía que depender todos los días de que Dios se acordara de enviarle a usted el maná. ¿Y saben qué? A Dios nunca se le olvidó. Todos los días ese maná caía del cielo y sustentó a todo ese pueblo por 40 años. Entonces, vivir bajo la dirección de Dios implica que nosotros pongamos a prueba nuestra fe. Implica nosotros conocer que Dios suple y que Dios provee y que Dios no necesita recursos materiales ni humanos para alimentarnos a nosotros. Y esa experiencia vale más si nosotros la vivimos a que alguien nos lo cuente. El vestido de ese pueblo de Israel nunca tuvieron cómo cambiarlo. Nunca pudieron ir a una tienda a comprarse ropa nueva. Pero ese vestido nunca se envejeció. Y a lo mejor hasta creció con alguno de ellos, porque ¿cómo hacían los niños cuando iban creciendo? El Señor resuelve hasta lo cotidiano, pero para eso tenemos que dejarnos dirigir por el Señor. ¿Somos nosotros de aquellas personas que se dejan dirigir por el Señor? Somos nosotros de aquellas personas que renuncian al control de sus vidas para permitir que Dios asuma el control de nuestras vidas. ¿Estaremos nosotros conformes y dispuestos con ese grado de incertidumbre? Dejándonos dirigir solamente por el Señor, viviendo por la fe. Donde nuestras capacidades, donde nuestra fuerza, donde lo que podemos hacer ya sirve para poco y dependemos total y absolutamente de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. A Dios nunca lo vimos quejarse de que el pueblo de Israel, mire que este pueblo no se mueve si yo no me muevo. No, así era que Dios quería dirigir a su pueblo. Nos vamos cuando yo diga y nos quedamos donde yo diga.
Dios quiere dirigir a su pueblo. De hecho, para nosotros ser pueblo de Dios, tenemos que aprender a dejarnos dirigir por Él. Porque los que son pueblo de Dios se dejan dirigir por Él. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y la guardan. Aquellos que no se dejan dirigir por el Señor no son ovejas. Y a veces dejarse dirigir por el Señor cuesta. Pero vale la pena. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a dejarnos dirigir por ti. Moldea nuestra vida, moldea nuestro carácter, hasta que nosotros aprendamos a depender plenamente de ti. Que busquemos tu dirección en todas las facetas de nuestra vida, en toda circunstancia, en todo lo que hagamos, hasta en lo cotidiano que emprendamos, Señor. Que tú seas que nos dirijas y que tomes el control de nuestras vidas. Él mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento